Buen día, les voy a dar una pequeña introducción sobre el equilibrio de fases. La ecuación de Clapeyron es fundamental para cualquier análisis del equilibrio entre dos fases de una sustancia pura. Esta ecuación es la derivada de la presión respecto a la temperatura. Esto es igual a la entropía de ese cambio de fase sobre la variación del volumen molar. Esta ecuación, dependiendo del equilibrio, va a cambiar. ¿Cómo interpretamos esto? Un equilibrio de una fase alfa hacia una fase beta, pudiendo ser cualquiera de estas fases una fase condensada en estado sólido o líquido o una fase gaseosa en gas. Ahora, en el laboratorio no trabajamos midiendo entropías, lo que sí medimos es la entalpía, los calores, por lo que es más cómodo cambiar esa entropía en relación a la entalpía. Recordando, el cambio de entropía para un sistema reversible viene dada por la entalpía del cambio de fase sobre la temperatura. Sustituyendo la ecuación de Clapeyron, nos queda esta expresión que es más fácil de manejar. Ahora un tip para resolver ejercicios. Hay que poner especial atención a la entalpía, ya que es de un proceso reversible. En procesos de fusión de sólido a líquido, sublimación de sólido a gas y de ebullición de líquido a gas. Y de sus procesos contrarios, la congelación, la retrosublimación y la condensación respectivamente. Es decir, tendrá la misma magnitud, pero el signo va a depender del proceso. Por ejemplo, la sublimación de estado sólido a gas, el sistema absorbe calor, por lo tanto la entalpía será positiva. En cambio, en el sentido contrario, es decir, en la retrosublimación, el sistema pierde calor, por lo que la entalpía será negativa. Hay que tener en cuenta que el signo de la entalpía que usemos como dato tabulado o que obtengamos como respuesta para darnos cuenta de que tenga sentido físico. Aquí les dejo un pequeño resumen. Las entalpías positivas son en procesos de sublimación, de fusión y de ebullición, mientras que la entalpía negativa es en procesos de congelación, retrosublimación y condensación. Otro tip es que la entalpía de sublimación no se tabula, pero se puede calcular mediante la ecuación de la suma de la entalpía de vaporización más la entalpía de fusión. Para continuar con el estudio de la ecuación de Clapeyron, también vamos a tener en cuenta el equilibrio sólido-líquido. ¿Pero qué es este equilibrio? Es una combinación de condiciones en que una sustancia pura en estado líquido puede estar en equilibrio con su estado sólido, o bien una mezcla de sustancias en solución puede solidificarse y estar ambas fases en equilibrio. Un ejemplo de este equilibrio es el que ocurre en un vaso con agua y hielo a 0 grados centígrados de una atmósfera, ya que cuando los cubos de hielo se empiezan a derretir para formar agua, parte del agua que está entre los cubos se puede congelar para mantenerlos juntos. Sin embargo, el vaso no se mantendrá todo el tiempo a 0 grados centígrados. Habrá un momento donde todos los hielos se derritan. Pero ¿cómo vamos a estudiar el equilibrio sólido-líquido? Lo vamos a estudiar usando la ecuación de Clapeyron. Esta ecuación es aplicable a cualquier proceso de cambio de fase que suceda a temperatura y presión constante. Para el equilibrio sólido-líquido utilizaremos la ecuación de Clapeyron, pero primero tenemos que la entropía o el cambio de entropía va a ser igual a la entropía molar del líquido menos la entropía molar del sólido, que nos dará como resultado la entropía de fusión. Y el cambio de volumen será igual al volumen molar del líquido menos el volumen molar del sólido, que nos dará como resultado el volumen de fusión. En la temperatura de equilibrio, la transformación es reversible. Por lo tanto, tendremos que la entropía de fusión va a ser igual a la entalpía de fusión sobre la temperatura. Tenemos que considerar que en la transformación de sólido a líquido va a existir una absorción de calor, por lo tanto la entropía de fusión va a ser positiva para todas las sustancias. Entonces aquí tenemos unas consideraciones. Primero, que la entropía de fusión va a ser positiva para todas las sustancias, como les acabo de mencionar, además de que la cantidad del volumen de fusión puede ser positiva o negativa. Va a ser positiva para la mayoría de sustancias y negativa para algunas sustancias como el agua, de acuerdo, por ejemplo, dependiendo de la densidad del sólido, de si esta es mayor o menor que la del líquido. Bueno, como sabemos, la ecuación de Clapeyron nos va a permitir hallar una relación entre temperatura, presión y entalpía a la que ocurre en cambio de fase para sistemas de un solo componente. Entonces tenemos la ecuación de Clapeyron, que es la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura, va a ser igual a la entalpía de fusión sobre la temperatura por el cambio de volumen. Integrando la ecuación de Clapeyron, donde TF1 y TF2 que observamos en la integral son las temperaturas o puntos de fusión correspondientes a la presión 1 y 2 respectivamente. Al considerar que la entropía de fusión y el volumen de fusión son casi independientes de la temperatura, entonces tenemos como resultado de esta integral que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a la entalpía de fusión sobre el cambio de volumen por el logaritmo natural de la temperatura de fusión 2 sobre la temperatura de fusión 1. Ahora bien, de manera de resumen, para entender más lo del equilibrio sólido-líquido o equilibrio líquido-sólido, vamos a ver el siguiente diagrama de fases que corresponde al diagrama de fases del agua. Como les explicaba, el ejemplo más común es lo que ocurre entre el hielo y el agua, donde esta recta que observamos va a indicar el punto de fusión o congelación. Esta línea muy recta, donde la pendiente puede ser positiva o negativa, indica el lugar donde pueden coexistir el sólido y el líquido en equilibrio. A la izquierda de la recta van a corresponder a los puntos de temperatura menores que la temperatura de fusión, donde el sólido va a ser estable, mientras que los puntos de la derecha de la línea van a corresponder a temperaturas por encima de la temperatura de fusión, donde el líquido va a ser estable. Esta línea siempre va a terminar en el punto triple. Equilibrio fase condensada a gas. En este caso se va a hacer uso de una ecuación conocida como Clausius-Clapeyron.
Se va a dar en cambios de fase, como por ejemplo de un sólido a un gas, conocido como sublimación, como podemos ver aquí, la sublimación del yodo, o también, por ejemplo, de un líquido a un gas, como la ebullición o sus viceversas. Esta ecuación está levemente modificada de la ecuación de Clapeyron, ya que en este caso se intercambió la variación del volumen molar por el volumen del gas ideal. Y una vez intercambiado este volumen e integrado, podemos obtener dicha ecuación. Esta suposición se la hace ya que generalmente se conoce que el volumen del gas molar es muchísimo mayor al del volumen molar del líquido, por lo que su participación es casi nula, no afecta en nada la resta de ambos volúmenes. El uso que se le puede dar a esta aplicación generalmente suele ser la de determinar la presión de vapor a una determinada temperatura. Otro tipo de aplicación es la de identificar sustancias mediante el conocimiento de la entalpía. Que la entalpía se la va a conocer sabiendo los valores de temperatura y presión que se van a reemplazar en la ecuación para así poder obtener lo que estamos buscando, la entalpía. También se le hace un tipo de formato, tipo de ecuación de recta, para mediante la pendiente poder encontrar la entalpía. Esto generalmente es de manera experimental. Imaginemos que estamos en un laboratorio y queremos determinar la entalpía de cierta sustancia. Vamos a tomar datos experimentales de la presión de vapor y la temperatura de ebullición de dicha sustancia. Una vez que lo hayamos tomado, vamos a hacer la gráfica para poder obtener la pendiente. Una vez obtenidos los datos experimentales, procedemos a graficar, donde por parte de las X tendremos el inverso de la temperatura en Kelvin, mientras que en las Y vamos a tener el logaritmo natural de las presiones. Obtenemos la recta, realizamos regresión lineal y obtenemos la ecuación. De esta ecuación, nuestra pendiente va a ser menos variación de la entalpía de ebullición sobre la constante de los gases. Es esta pendiente la que vamos a despejar. Una vez despejado y calculado, obtenemos la variación de entalpía de ebullición de 44.34 kJ/mol, que indica que esta es la cantidad que se requiere de energía para poder transformar una mol de líquido a gas. Pasemos a otro ejemplo. En este caso queremos conocer la temperatura de ebullición normal del mercurio. Procedemos a reemplazar los datos que nos está brindando el ejercicio y como podemos ver las presiones se encuentran en torr, sin embargo, no importa las unidades que éste tenga ya que igualmente se va a cancelar. Sin embargo, las unidades de la temperatura tienen que ser en Kelvin para que se pueda cancelar con las unidades de la variación de entalpía que van a estar en Joule sobre mol por Kelvin y la de la constante de los gases que igualmente va a estar en Joule sobre mol por Kelvin. Obtenemos una temperatura de 631.87 Kelvin de ebullición del mercurio para una atmósfera de presión. Energía libre de Gibbs y equilibrio de fases. En un sistema de un componente con dos fases a cierta temperatura y presión, la energía molar de Gibbs es igual en ambas fases en equilibrio. Si cambiaron las condiciones externas de manera que la energía molar de Gibbs del sólido sea mayor a la del líquido y viceversa, parte del sólido se fundirá y parte del líquido se congelará espontáneamente. La dependencia de la temperatura y presión de la energía molar de Gibbs se expresa con la entropía molar. A cualquier temperatura, las entropías molares de una sustancia disminuyen. En la dependencia de la energía molar de Gibbs con respecto a la temperatura a una presión constante, la fase con el menor valor de la energía molar de Gibbs es la más estable a esa temperatura. Generalmente, en la dependencia de la energía molar de Gibbs con respecto a la presión, si es que hay un incremento de presión, también habrá un incremento en el punto de fusión y ebullición. Regla de las fases en sistemas sin reacciones. Establece una relación general entre los grados de libertad en un sistema, el número de fases y componentes. El estado de equilibrio de un sistema heterogéneo de P y C se determina especificando presión, temperatura y composición de las fases implicadas, utilizando fracciones molares. En el equilibrio de las fases se cumple la ecuación de equilibrio para cada uno de los componentes, teniendo así el número total de ecuaciones de equilibrios entre fases. De esta manera se obtiene la ecuación de la regla de fases.
Regla de las fases en sistemas con reacciones. Para cada reacción química independiente hay una condición de equilibrio. Si el número de reacciones químicas independiente es R, la regla de las fases se convierte en la ecuación A. Si hay A restricciones adicionales que surgen de condiciones estequiométricas y electroneutralidad, se tiene la ecuación B. Una forma más simple es definiendo el número de componentes independientes, dándonos como resultado la ecuación final, que sería la ecuación C. Ya. Ahora, el diagrama de fases. Hay que entender que las fases en las que se encuentra un material depende de las condiciones del medio en el que éste esté, ya sea temperatura, presión o volumen. Por ejemplo, se conoce que la fase sólida se ve favorecida a temperaturas bajas, mientras que en altas temperaturas se observa una fase líquida o gaseosa. Sin embargo, también se deberá tomar en cuenta otros aspectos como la presión. Asimismo, se puede decir que pueden coexistir en equilibrio dos o tres fases de una sustancia pura si existen condiciones adecuadas para que esto se realice. Bien, ahora vamos a hablar sobre los diagramas de fases de presión-temperatura. Los diagramas de fases son de gran utilidad porque permiten observar el comportamiento de un sistema compuesto de una sustancia pura, que puede constar de una, dos o tres fases en el equilibrio. Es el más utilizado, pues resulta más fácil de leer. Como se puede ver en este diagrama, se observan zonas de estabilidad en función de temperatura o presión, correspondiendo a una fase única, es decir, hay partes donde solo está sólido, líquido o gaseoso. Pero también existen puntos importantes como el punto triple en donde las tres fases coexisten. Por otro lado, se observan las curvas de coexistencia en el sitio en donde convergen dos fases en el equilibrio. Bien, en estas zonas de coexistencia hay pendientes de positivas o negativas. Las pendientes de curvas sólido-gas y líquido-gas siempre van a ser positivas, mientras que la curva de sólido-líquido puede o no ser, y se caracteriza por tener una pendiente de gran magnitud. Si esta pendiente es negativa, la temperatura de fusión tendrá un decremento en base a la presión, o lo que a su vez permitirá inferir que el líquido es más denso que el sólido, como va a suceder con el agua. En cambio, si esta pendiente es positiva, la temperatura de fusión va a aumentar con la presión, permitiendo entender que el sólido va a ser más denso que el líquido. Bien, en esta gráfica se pueden observar la comparación de una pendiente negativa correspondiente al agua y una pendiente positiva correspondiente al CO2. Algo más sobre este tipo de diagramas es que en las curvas en las cuales una de las dos fases sea gas, la presión va a referirse a la presión de vapor. Esto es importante recordar porque se deberá igualar a la presión externa a cierta temperatura para que la temperatura sea considerada como el punto de ebullición. Otra característica importante es observar que la curva de coexistencia entre sólido y líquido va a ser mucho más grande que la curva líquido-gas, lo cual se debe a que el punto de ebullición depende más que el punto de congelación de la presión. Adicionalmente, se observa que a diferencia de las curvas sólido-gas y líquido-sólido, que crecen indefinidamente, la curva líquido-gas va a tener como fin el llamado punto crítico. Entonces, una vez que la temperatura y la presión excedan este punto crítico, no se van a poder diferenciar las fases, dado que tanto el líquido como el gas van a tener la misma densidad y se va a hablar entonces de fluidos supercríticos. Para comprender este diagrama de presión-volumen hay que considerar que el volumen de un gas siempre va a ser mucho mayor que el volumen de un líquido y este a su vez mayor que el volumen que ocupa un sólido. La primera característica remarcable es que las curvas de coexistencia que existían en el diagrama presión-temperatura se han convertido en regiones bien delimitadas. Esto se debe a que el volumen de un sistema en el que coexisten dos fases va a variar con las cantidades relativas del material de cada fase. Como se observa en este diagrama, para los volúmenes de cada fase sola, influye también en su coexistencia con otra fase. Es por esto que el rango de volumen de un líquido gas es mucho más grande que el rango de volumen de un sólido líquido. En cuanto al punto triple, en este diagrama se observa que se ha transformado a una línea triple, porque en este caso el volumen puede considerarse como un rango, es decir, hay un valor máximo en el cual se observa casi enteramente gas con trazas de sólido y líquido y un valor mínimo para el volumen en el cual el sistema va a ser casi por completo sólido con trazas de líquido y gas. De igual manera, hay un cambio en este diagrama, en donde el punto crítico que aparece en el vértice de la parábola graficada y en la anterior observamos que simplemente marcaba el final de una línea. De igual manera, al exceder los valores de volumen y presión, se va a encontrar con un fluido supercrítico.